Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Biología de CPU. Hoy es la clase número 4 y les voy adelantando que esta clase va a tener dos partes. En esta primera parte vamos a ver ciclo celular y ácidos nucleicos y en la segunda parte vamos a ver mitosis. Bueno, ¿qué ven en esta diapositiva ustedes? Se observan detenidamente, van a ver distintas especies, ¿sí? Acá tenemos a la especie humana, acá tenemos plantas, acá tenemos perros, acá tenemos dinosaurios, y los que están observando es cómo cada individuo de esta especie va creciendo desde un individuo joven hasta ser un individuo adulto. Esto lleva a eh, el desarrollo de distintos eventos en los que son las células individuales de cada individuo, que es lo que vamos a estar viendo en esta clase, específicamente en lo que es el ciclo celular. En esta parte de lo que es que les está mostrando lo que es una herida, ¿sí? También vamos a ver que los procesos que ocurren en el crecimiento de los individuos y en la cicatrización de una herida son eventos que a nivel celular ocurren de la misma manera. Acá vienen ejemplos también que es una manera de división celular que es completamente distinta a la que vimos hasta ahora, porque tiene que ver con la reproducción, con la aparición de nuevos individuos a partir de parejas con distinto sexo, de alguna manera. Entonces, esto sería 3 ejemplos particulares de reproducción sexual, los cuales cada uno produce su propia gameta que al fecundarse dan lugar a la aparición de los hijos que son nuevos individuos. Estos eventos que acabamos de ver ahora ocurren porque lo que está ocurriendo en estos individuos es división celular. Entonces, ¿cuándo es que una célula se divide? Vamos a ver que hay distintas señales que reciben los distintos tipos de célula para dividirse, ¿sí? Específicamente vamos a ver cómo son estas señales y cuándo es que ocurren. Y tienen que ustedes saber que hay distintos tipos de divisiones celulares, dependiendo primero del tipo de célula del que estamos hablando. Por ejemplo, en eucariotas hay dos tipos de división. Uno se llama mitosis. La mitosis es un mecanismo por el cual se generan células hijas que son clones. Clones le llamamos a células hijas que son iguales a las células madres. Y mediante este mecanismo, lo que sucede en los individuos es que se produce el crecimiento de los individuos y la reparación de los tejidos, que son dos de los ejemplos que vimos en la diapositiva anterior. Y en el caso de tratarse de organismos unicelulares, la mitosis involucra una manera de reproducción, de generar organismos nuevos a partir de los preexistentes. Por otro lado, los eucariotas, que hacen reproducción sexual, además tienen otro tipo de división específica que ocurre en las células sexuales que se llama meiosis. Este es un mecanismo por el cual estos individuos generan las gametas, ¿sí? Como ejemplo es el mecanismo por el cual se generan los óvulos y los espermatozoides. Esto es un tema que vamos a ver recién en la próxima clase. Entonces, por otro lado, tenemos las células procariotas, que al tener distinta estructura, distinta forma del ADN, y ser una célula muy distinta a las células procariotas, van a llevar adelante otro tipo de división celular que se llama fisión binaria y que lo vamos a ver al final de la clase.
Entonces, ¿qué eventos ocurre en una célula cuando se va a dividir? Es lo que vamos a ver ahora y es lo que está determinado en forma teórica por lo que es el ciclo celular. ¿A qué llamamos entonces ciclo celular? Es a todo lo que ocurre, todos los eventos que ocurren durante la vida de la célula. Acá en este diagrama se marcan los nombres de las distintas etapas que atraviesa una célula durante toda su vida. Entonces tenemos la etapa G1, que es una fase. Estas etapas que ocurren, que es G1, S, G2 y M, se llaman fases del ciclo celular. G1, S y G2 involucra todo lo que es llamado la interfase del ciclo celular. La interfase abarca entonces G1, G0, S y G2. Y la fase M, que sería la fase que se llama mitosis, es una fase que no entra dentro de la interfase. Entonces, nosotros vamos a ver qué es lo que sucede en cada fase que acabo de presentarles recién. En principio, si tenemos que buscar un comienzo, cuando la célula recién terminó de reproducirse y aparece una célula nueva, tenemos que esta célula va a entrar en fase G1, que es esta que está acá. La fase G1 es una fase en donde se produce el crecimiento de una célula. Tengan en cuenta que esta célula se acaba de formar, es una célula que tiene un tamaño chico y lo que sucede con esta célula es que tiene que crecer en tamaño, ganar tamaño. Ganar tamaño significa que tiene que aumentar la cantidad de organelas, para esto tiene que aumentar la cantidad de enzimas y de otras moléculas y enriquecer. Entonces tiene una velocidad de metabolismo muy alta, ¿sí? Es el momento en el cual la célula está metabolizando y haciendo un montón de cosas que involucra su crecimiento. Después, luego de la fase G1, en un punto determinado, la célula va a recibir una señal específica en este momento, fíjense, que hace que la célula pase de una fase G a una fase S, ¿sí? Esta señal específica es una señal que va a recibir para dividirse. Que vamos a ver que, por ejemplo, en el caso en que nosotros, que somos organismos multicelulares, tenemos, por ejemplo, sufrimos una herida en el brazo, como la diapositiva que les mostré al principio, y eso es una señal que desencadena la división celular de varias células que están ahí en la piel, para que empiece a generarse todo el proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización, hay un montón de eventos que ocurren, pero entre ellos sería el crecimiento celular, la duplicación de células para reparar ese tejido dañado. Entonces, esa señal específica en este caso sería la herida que se produce, que es una señal para decir, bueno, se tiene que dividir las células para reparar el tejido. Una vez que se recibe específicamente esa señal, la célula entra en lo que se llama fase S. Esta fase S es una fase S porque es una fase de duplicación del ADN, ¿sí? La célula se está preparando para dividirse y uno de estos preparativos involucra que el ADN, que es donde está la información genética de cada célula, tiene que duplicarse para que después cada célula hija reciba una copia completa del ADN de la célula, ¿sí? Entonces, la célula duplica su ADN y duplica todas las proteínas asociadas al ADN y ahora entonces, de ahora en adelante, la célula va a pasar a tener dos copias de ADN en su núcleo, ¿sí? Acá estamos hablando de células eucariotas. Una vez que la célula termina de duplicar correctamente su ADN,
recibe una señal para pasar a la próxima fase, que la próxima fase es una fase que se llama fase G2, ¿sí? En esta fase G2, la célula lo que va a hacer es preparar, sintetizar y formar las distintas estructuras para prepararse para la división, ¿sí? Para la separación de todo en dos células hijas, ¿sí? Y paralelamente a esto, lo que va a suceder es que el ADN va a empezar a condensarse, que es una forma de prepararse para separarse también. Recuerden que la fase G1, la fase S y la fase G2, a todas estas tres fases juntas se les llama interfase. Luego que la célula termina de completar la fase G2, la célula entra en lo que es la división celular, que en este caso se llama mitosis. Fíjense lo que sucede. La célula empieza a alargarse y lo que sucede específicamente en esta fase es que los dos juegos de ADN, o sea, el ADN que se duplicó y ahora tenemos dos juegos de ADN, se van a separar. ¿Para qué? Para que cada juego de ADN o de cromosomas vaya cada uno a una célula hija, ¿sí? Luego de que ocurre este evento de separación del ADN, viene lo que se llama citocinesis, que es la división del citoplasma. Entonces, esto significa que va a ocurrir una división de esta célula inicial grande que se fue alargando de a poco para formar dos células hijas, ¿sí? Y así estas dos células comienzan el ciclo celular nuevamente y entran a lo que es la fase G1, que es la etapa en donde la célula empieza a crecer, a aumentar su tamaño y sintetizar las enzimas, etcétera, etcétera, etcétera. Les hago una pregunta. ¿Todas las células cumplen el mismo ciclo celular? ¿Qué piensan ustedes? Si ustedes piensan en lo que es, por ejemplo, las células de la piel, saben y se dan cuenta de que a lo largo de sus vidas han en algún momento sufrido alguna especie de herida y esa herida se ha cicatrizado y se ha cerrado, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las células de la piel son capaces de regenerarse, son capaces de dividirse hasta regenerar ese tejido. Por otro lado, la epidermis nuestra se regenera, por ejemplo, cada 21 días. Cada 21 días nosotros vamos renovando las células de nuestra piel, ¿sí? En cambio, hay células de distintos órganos nuestros que no se dividen nunca, ¿sí? Hay órganos y tejidos nuestros que no son capaces de regenerarse de la misma manera que se regeneran, por ejemplo, los tejidos de la dermis, de la epidermis de nuestra piel. Entonces, ¿por qué es que algunas células se dividen y otras no? Y tiene que ver con el tipo de célula del que estemos refiriéndonos. Las células, en nuestro caso que somos organismos pluricelulares, las células están diferenciadas, formando tejidos, formando órganos, que quiere decir que las células son distintas y llevan adelante distintas funciones. Entonces, lo que es la duración y lo que es el patrón del ciclo celular entre distintas células de nuestro organismo son muy distintas. No es lo mismo una célula del hígado que una célula de la piel, que una neurona, por ejemplo, ¿entienden? Entonces, la duración de este ciclo celular que yo les mostré recién va a depender del tipo de células, va a depender también de las especies, las distintas especies que estemos mirando y los distintos tipos de células dentro de una misma especie, ¿sí? Hay células que se van a dividir todo el tiempo y hay células que no se dividen nunca o que se dividen poco. ¿Cuántos de ustedes han visto esta película, Jurassic Park? Bueno, espero que muchos, porque la verdad que es buenísima.
Pero bueno, para los que no lo vieron, les cuento que la película está basada en que a partir de un mosquito que encuentran en una metido adentro de la resina de un árbol, cuando van a ver este mosquito, lo que ven es que este mosquito adentro tenía sangre. Y se ponen a estudiar y había sangre de dinosaurio. Entonces, ¿qué hacen con esto? A partir de esta sangre, sacan el ADN contenido en las células que hay en la sangre y pueden, a partir de ahí, formar lo que es toda una variedad de dinosaurios distintos. Por supuesto que de cada mosquito que contiene supuestamente un tipo de sangre van a sacar una especie de dinosaurio. Pero bueno, ¿cómo es esto? Esto es porque a partir del ADN que contiene una célula, ahí está toda la información del organismo al cual pertenece esa célula. Entonces la película está basada en que fueron capaces de traer a la vida, a partir de esas células, toda una gran variedad de dinosaurios. La verdad que la idea es fantástica y la película es muy buena, así que se las recomiendo. Entonces, ¿qué era lo que había en la sangre de estos mosquitos? Bueno, había células y dentro de estas células está el ADN, dentro del núcleo, y el ADN contiene toda la información genética de un individuo. ¿Pero a qué le llamamos información genética de un individuo? La información genética es la información biológica heredable, es la información contenida en esas bases de ese ADN que tiene absolutamente toda la base para poder formar un organismo con todos sus órganos, con todos sus tejidos, absolutamente con todo. Y esto es lo que se hereda de un individuo a otro. Entonces, para definir lo que es la información genética que está contenida en el ADN de las células, es toda la información que se necesita para desarrollar y mantener vivo un organismo. Esto quiere decir para formar un organismo y para que este organismo funcione, crezca y pueda metabolizar. Ahí está contenida toda la información de cómo se componen las moléculas, cómo se llevan adelante todas las vías metabólicas que ocurren dentro de las células, ¿sí? Y cómo se regulan todas las vías metabólicas. Ahí está la información para llevar adelante toda la vida de la célula. Pero ¿cómo es que esta información genética está almacenada y dónde está almacenada esta información genética? Por lo que venimos hablando esta clase, la información genética está almacenada en el ADN. ¿Y cómo es que está almacenada? Es lo que vamos a ver en este momento, en esta parte de la clase, cómo es que se almacena la información genética en el ADN. ¿Sí? Por lo que pueden observar en esta diapositiva, acá tienen una parte de una molécula del ADN que, como verán, es doble hélice y están unidas entre sí estas pelotitas por unas uniones que son puntitos y las letras que aparecen en el fondo son los monómeros de esta molécula, de esta biomolécula, que es un polímero muy grande. A modo introductorio les voy a contar lo que es el dogma de la biología, que vendría a ser cómo es el flujo de la información genética que se da en lo que es lo que se ha establecido en la biología, cómo es el flujo de la información. Nosotros sabemos, por lo que hemos visto hasta ahora en la materia, que lo que lleva adelante la función de todas las reacciones químicas son las proteínas,
específicamente son las enzimas, ¿sí? Estas enzimas que son proteínas la información para formar estas proteínas está contenida en el ADN de cada célula, ¿sí? Todas las proteínas, toda la información para formar cada una de las proteínas que lleva adelante una reacción química de la célula está contenida dentro de la molécula de ADN. Entonces, lo que sería cómo se saca la información del ADN para poder formar una proteína es lo que se llama el dogma central de la biología molecular. Entonces, a partir del ADN, por un proceso que se llama transcripción, ¿sí?, se van a formar moléculas de ARN. Estas moléculas de ARN, después por un proceso llamado traducción, van a dar lugar a lo que nosotros conocemos como proteínas, ¿sí?, que son todas las enzimas que llevan adelante todas las reacciones químicas de la célula. Esto más adelante en otras clases vamos a ver cada proceso de qué se trata. Pero bueno, además sepan que el ADN, como vimos recién en el ciclo celular, cuando la célula se va a dividir, tiene que duplicar su material genético para poder darle una copia del material genético a la célula hija. Entonces, para esto lo que va a hacer el ADN es duplicarse, formar nuevas moléculas o replicarse, ¿sí? Y aparte hay otro proceso que no vamos a ver en esta materia, pero sí existe, es un proceso que se llama transcripción reversa, que es el proceso por el cual el ARN es capaz de formar ADN, o sea, hay un proceso inverso y acá hay una enzima específica que es capaz de hacer este proceso reverso. En esta diapositiva van a ver estos mecanismos un poco explicados, pero bueno, no quiero que se metan mucho con esto porque más adelante vamos a ver los mecanismos por separado, más en detalle, pero bueno, lo que sí quiero que tengan presente que lo que nos compete en este momento, que es el ciclo celular, que el ADN es capaz de replicarse, ¿sí?, y esta replicación se lleva a cabo para formar dos moléculas hijas de ADN, que quiere decir que a partir de una molécula de ADN se forma otra nueva, o sea que a partir de una se obtienen dos, y esto va a suceder antes que la célula se divida y forme una célula hija. Parte de este ADN, cuando se necesita sintetizar, por ejemplo, una proteína para llevar a cabo un proceso, parte de este ADN se va a transcribir. Esta transcripción va a dar lugar a la formación de ARN. Este ARN se forma usando como molde el ADN que está en la célula, y este ARN va a llevar la información para hacer una proteína. Para hacer una proteína, este ARN, lo que va a suceder es que se va a traducir. La traducción sería la síntesis de proteínas utilizando los ARNs que recién se formaron por transcripción, y estos ARNs llevan la información del ADN que estaba en el núcleo de la célula. Y como les dije anteriormente, la transcripción reversa es un proceso reverso en el cual se forma ADN a partir de moléculas de ARN utilizadas como molde. El ADN entonces es el ácido desoxirribonucleico, y este ácido desoxirribonucleico es la cuarta biomolécula que nos quedaba por ver. Es un polímero de ácidos nucleicos. Ahora vamos a ver su estructura. Es el portador de la información genética, ¿sí?, y
pertenece al grupo de ácidos nucleicos, a cual también pertenece el ARN. Acá, como verán, en estos diagramas, en el medio tenemos la molécula de ADN, ¿sí? Con sus distintos niveles de enrollamiento, ¿sí? Acá tenemos cromosomas y alrededor tenemos componentes celulares y células. A continuación vamos a ver qué es el ADN, que en realidad ya lo vimos y ustedes ya lo pueden contestar. ¿Cómo sería su estructura espacial? Que ahora vamos a ver que en base a cómo está formado y cómo se organizan sus monómeros es que se determina la estructura espacial. ¿Cuáles son estos monómeros del ADN? ¿Cuáles son los polímeros de estos ácidos nucleicos que existen en la naturaleza? Y vamos a comenzar viendo cuál es la estructura y la función de esta biomolécula. Acá en esta diapositiva vemos cuál es la estructura espacial del ADN. Como verán del lado izquierdo, ¿sí? Lo que se observa es que la estructura del ADN es una hélice enroscada, ¿sí? El ADN está formado por dos cadenas. Acá van a ver que una de estas cadenas es de color rojo y hay otra cadena que está dibujada de color azul, ¿sí? Esta cadena, cada una de ellas, forma como una escalera caracol en las cuales hay el soporte y los escalones miran hacia adentro de la cadena de la escalera caracol, ¿sí? Cada escalón vamos a ver que en realidad no es una sola estructura, sino que son dos estructuras enfrentadas y es lo que acá se observa como A, T, C, G. Estos son se llaman los nucleótidos, que son los monómeros de la molécula de ADN y se enfrentan entre sí las bases nitrogenadas formando estos escalones. Entonces, ¿cómo es la estructura del ADN? ¿Cómo son los monómeros del ADN? Bueno, vamos a ver acá que cada monómero del ADN se llama nucleótido y estos nucleótidos están formados por un azúcar, que es la desoxirribosa, ¿sí? Una base nitrogenada, que recién se las nombré, y un grupo fosfato de este lado, ¿sí? Las bases nitrogenadas pueden ser 4, que está la timina, que es la T, la adenina, que es la A, la citosina, que es la C, y la guanina, que es la G, ¿sí? Entonces acá en esta partecita vemos que hay una cadena, ¿sí? En las cuales están orientados de esta manera los nucleótidos unidos entre sí, y la cadena de enfrente también los nucleótidos se unen entre sí a través de los azúcares y los fosfatos, y ven que hacia adentro están las bases que se enfrentan. Acá ven más en detalle cuál es la estructura de un nucleótido, que es el monómero de los ácidos nucleicos. Como verán, está formada por una desoxirribosa, que es un azúcar, ¿sí? Es un azúcar de 5 carbonos, que está unida a un grupo fosfato y que también está unida en otro carbono por una base nitrogenada, que en este caso está representada la adenina. Entonces, esto es la estructura de un nucleótido. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN, ¿sí? Y son polímeros de nucleótidos. El azúcar, en el caso del ADN, es la ribosa. Y en el caso el azúcar en el caso del ARN es la ribosa. Y en el caso de
del ADN es la desoxirribosa, por eso es ADN y por eso es ARN. El grupo fosfato es igual en los dos casos. Y las bases nitrogenadas depende si la molécula, el polímero es ARN o ADN, las bases nitrogenadas pueden ser distintas. En el caso del ADN tenemos adenina y guanina, citosina y timina. Y en el caso del ARN también tenemos adenina, también tenemos guanina, también tenemos citosina, pero en lugar de tener timina tenemos uracilo. Estos son los, entonces, monómeros que forman la estructura de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas que componen a cada uno de los nucleótidos del ADN son 4. Adenina, guanina, citosina y timina. Las bases nitrogenadas son las que le dan la identidad a cada nucleótido. En el caso del ADN, recuerden que los nucleótidos son los que contienen como azúcares a las desoxirribosa. En cambio, en el caso del ARN, el ARN se llama ARN porque el azúcar es la ribosa, ¿sí? Y las bases nitrogenadas que componen o que le dan la identidad a cada uno de los nucleótidos del ARN son adenina, guanina, que ambas son purinas por el tipo de estructura que tienen, fíjense que las dos tienen 2 anillos, citosina, ¿sí? Y en lugar de timidina o timina, los nucleótidos de ADN tienen una base nitrogenada llamada uracilo. No tienen timina, pero sí tienen uracilo. Estos nucleótidos espacialmente se unen entre sí a través de la ribosa y los fosfatos, ¿sí? Forman de alguna manera el esqueleto de cada una de las cadenas, ¿sí? Y las bases nitrogenadas enfrentadas unas con otras son las que forman como los escalones que vimos en esa estructura del ADN. Pero siempre hay un patrón fijo de cómo se enfrenta y se unen una base nitrogenada de un nucleótido con la base nitrogenada del nucleótido que tiene enfrente. Entonces, ¿cómo se enfrentan entre sí estas dos bases nitrogenadas? La adenina siempre se enfrenta y se une a la timina. Fíjense que la adenina y la timina se unen entre sí por enlaces puentes de hidrógeno. Son estos enlaces que ustedes ven formando estos puntitos. Por otro lado, la guanina siempre se une a la citosina y en este caso se forman 3 puentes de hidrógeno, 3 uniones de tipo puente de hidrógeno. Una regla para acordarse cómo es la unión que siempre A se une a T y siempre G se une con C, es una regla que usamos nosotros hace 1000 años de esto, que es Aníbal Troilo y Carlos Gardel, ¿sí? Esta forma de unión entre las distintas bases nitrogenadas que se enfrentan se llama complementariedad de bases. ¿Sí? Esto es así porque no es que una adenina se une a otra adenina o que la adenina se puede unir a cualquier base nitrogenada que tiene enfrente, no. Siempre la adenina se une a la timina y siempre la guanina a la citosina. Y esto se llama unión por complementariedad de bases.
Entonces, específicamente en esta diapositiva vamos a ver cuáles son los nucleótidos del ADN, ¿sí? Básicamente, acá tenemos la estructura básica de lo que es un nucleótido con el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada unida, ¿sí? Y acá abajo vemos los cuatro nucleótidos del ADN, que fíjense que la estructura, lo que compete a la parte del fosfato y la parte del azúcar, son comunes a los cuatro nucleótidos. Lo que cambia entre los cuatro nucleótidos son las bases nitrogenadas que tiene unidas, que puede ser adenina, timina, guanina y citosina, y esto es lo que le da la identidad a cada uno de los nucleótidos. La estructura de doble hélice del ADN y esta forma helicoidal que yo les conté que tenían es un modelo que van a conocer ustedes, que es el modelo más famoso que hay del ADN. Es un modelo que diseñaron espacialmente un par de científicos llamados Watson y Crick, ¿sí? Estos dos científicos son los que se llevaron los laureles de haber descubierto la estructura tridimensional de la molécula del ADN, pero en realidad la que primero dio los primeros pasos en dilucidar cómo era la estructura espacial del ADN fue una mujer, sí señores, como ustedes escuchan. Una mujer llamada Rosalind Franklin, que fue la primera que, haciendo unos estudios de difracción de rayos X con rayos X, pudo ver, como ven acá, el patrón que tenía la molécula de ADN. Y a partir de ese momento ella empezó a tomar medidas de qué distancia había entre los distintos componentes del ADN, y empezó a sacar un montón de datos de lo que sería finalmente la estructura espacial del ADN, ¿sí? Entonces, utilizando los modelos, utilizando los datos que había obtenido Rosalind Franklin, otro científico posteriormente observó, que es este señor Chargaff, vio que todas las moléculas de ADN tenían la misma cantidad de adenina que de timina y la misma cantidad de guanina que de citosina, ¿sí? Entonces, posteriormente, en el año 1953, fíjense cuánto hace de esto, qué sé yo, van a ser 70 años, Watson y Crick, estos dos investigadores o estos dos científicos, tomaron datos previos, el de Chargaff, el de Rosalind Franklin, y se pusieron a armar lo que es una estructura espacial del ADN, a tratar de dilucidar cómo era esta estructura espacial, cómo era que, en base a las mediciones Rosalind Franklin y a los porcentajes que tenía de la cantidad de bases nitrogenadas que había en una molécula de ADN, pudieron llegar a la estructura espacial, que es la misma que ustedes conocen de todos los diagramas que han visto hasta el momento y que vamos también a ver en esta clase. Entonces, conociendo ahora cómo es la estructura de los nucleótidos, ahora vamos a ver cómo se unen los nucleótidos entre sí. Como hemos visto hasta ahora, todos los componentes, todos los monómeros que forman un polímero se unen entre sí por uniones muy fuertes llamadas uniones covalentes. En el caso de los ácidos nucleicos, las uniones se llaman uniones fosfodiéster, pero quiero que sepan que son uniones covalentes. Estas uniones fosfodiéster son las uniones que se forman entre los esqueletos, que se llaman entre azúcar fosfato, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense acá, el azúcar, este es el azúcar de un nucleótido y este es el fosfato de un nucleótido, de ese mismo nucleótido, se va a unir al
azúcar del nucleótido que le sigue. O sea, esto pertenece a un nucleótido, ¿sí? Y entonces el azúcar de un nucleótido se une al fosfato del nucleótido siguiente, ¿sí? Entonces, los que se forman son esqueletos de azúcar fosfato en la parte externa, que es lo que forma los andamios en donde se sostienen los escalones, ¿sí? Entonces, ahí les marqué un nucleótido en violeta, otro nucleótido se lo marqué en rojo, otro nucleótido se los estoy marcando en verde, ¿sí? Y otro nucleótido se lo voy a marcar en celeste. Acá están de este lado, en esta cadena, está formada por 4 nucleótidos, con los azúcares hacia afuera, los fosfatos hacia afuera, y se unen entre sí por uniones fosfato-azúcar, ¿sí? Que son uniones covalentes llamadas fosfodiéster. Entonces, de cada uno de los nucleótidos, fíjense que las bases nitrogenadas que están ahí representadas por distintos colores, por ejemplo, arriba de todo vemos la timina que está en color violeta, ¿sí? La base nitrogenada apunta hacia el interior de la doble hélice, ¿sí? Entonces ahí tenemos la timina, la primera, que está enfrentada a una adenina, ¿sí? Y la última tenemos una citosina que está enfrentada a una guanina, siempre siguiendo esta regla de la complementariedad de bases y siguiendo esta regla de ATCG, Aníbal Troilo, Carlos Gardel, ¿sí? Entonces, se enfrentan entre sí, se unen por uniones puente de hidrógeno, ¿sí? Y lo que vemos es que las bases nitrogenadas están, las de enfrente, también unidas a su nucleótido. Enfrente también vamos a ver que hay 4 nucleótidos, ¿sí? Acá tenemos un nucleótido, acá tenemos otro nucleótido. Yo estoy acá, les estoy señalando solamente el azúcar y el fosfato de cada nucleótido, ¿sí? Por supuesto, el nucleótido está formado además por la base nitrogenada. Un nucleótido está formado por la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato, ¿sí? Entonces tenemos 4 nucleótidos de un lado, 4 nucleótidos del otro, enfrentados entre sí y se unen, cada cadena de 4 nucleótidos se unen entre sí a través de las bases nitrogenadas por uniones puente de hidrógeno. Y lo que tienen que observar particularmente es que ustedes ven que de un lado hay una cadena que va en un sentido y la otra cadena va en otro sentido, ¿sí? Esto es, fíjense que por ejemplo esta cadena va para allá, tiene un sentido que va para allá, podemos decir, por la forma en que están orientadas los azúcares y los fosfatos, y por la forma en que están orientados los azúcares y los fosfatos de esta cadena iría en sentido contrario, ¿sí? Entonces, esta forma de distribución de las cadenas en forma contraria una con respecto a la otra, se llaman o se dice que las cadenas entre sí son antiparalelas, ¿sí? Antiparalelas. Una corre para un lado y la otra corre para el otro. Entonces, nuevamente vemos otro esquema de lo que es la estructura del ADN, de la doble hélice del ADN. Del lado izquierdo vemos cómo están los andamios que corren en forma paralela, en forma enroscada, formando la hélice, las dos cadenas, y hacia adentro enfrentadas las bases nitrogenadas. Y acá vemos un esquema, ¿sí?, de que, por ejemplo, esta cadena va corriendo en este sentido, ¿sí?, y la cadena que está enfrente corre en sentido, es paralela y corre en sentido opuesto. Por eso se dice que son antiparalelas, ¿sí?
vemos cómo está formada esta cadena por uniones de un nucleótido unido con otro nucleótido por uniones que se llaman fosfodiéster. Acá ven un nucleótido, ¿sí?, que está unido a este nucleótido que está acá por una unión fosfodiéster, ¿sí? Enfrente lo mismo. Y lo que tenemos en el medio son las bases nitrogenadas de unos nucleótidos apuntando hacia adentro, y los otros son las bases nitrogenadas de los nucleótidos de la cadena de enfrente. Se enfrentan entre sí por complementariedad de bases y forman uniones puente de hidrógeno unas con otras. La C con la G forman 3 uniones puente de hidrógeno y la A con la T forman 2 puentes de hidrógeno. En base a un montón de experimentos que se fueron dando hace mucho tiempo, se llegó a la conclusión de que entre las distintas moléculas que se conocían hasta el momento, que eran las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos y el ADN, que es los ácidos nucleicos, el ADN es el que tenía una estructura esencial para funcionar como material genético. Entonces, ¿cómo se llegó a esta conclusión de que el material genético era el ADN? Es a que este ADN era capaz de cumplir o realizar 4 funciones importantes. Primero, el ADN era capaz de almacenar la información genética de un organismo, ¿sí? El ADN está compuesto por millones de nucleótidos unidos entre sí en forma diferente entre especies e incluso entre individuos de una misma especie. Esto da mucha posibilidad de variación o variabilidad entre los distintos organismos, ¿sí? Por eso es que cada uno tiene un ADN particular. El ADN son moléculas que tienen que ser sensibles a mutaciones. Sensibles a mutaciones, ¿a qué le llamamos? A que tiene que tener la capacidad de mutar, de que se le cambie la información, que se le cambie un nucleótido por otro distinto, ¿sí? Y esto sea algo que se pueda transmitir de alguna manera a la descendencia. Entonces, si se produce un cambio particular en el ADN que va a dar un cambio que va a favorecer a una especie, ese cambio se puede dar por mutaciones y además esa mutación que se produjo, ese cambio en ese nucleótido, puede heredarse a los hijos. Y el ADN tiene que tener una replicación precisa durante el ciclo celular, que es momento en el cual la célula se va a dividir. El ADN tiene que duplicarse, tiene que ser capaz de formar nuevas moléculas de ADN, y esto tiene que ser un proceso súper preciso para que las células hijas sean iguales a la célula que le dio origen, o iguales a la progenitora, vendría a ser. Y la última función importante que tenía que cumplir la molécula que iba a funcionar como contenedora del material genético hereditario era que esta información que estaba contenida tenía que poder expresarse, tenía que poder de alguna manera dar lo que se llama un fenotipo, que es expresar la información que está contenida, que es ver la información que está dentro de esa molécula de ADN. Fíjense esto particular que les voy a decir. Cada célula de nuestro cuerpo, con la excepción de glóbulos rojos, que no tienen ADN, que el glóbulo rojo es una célula que se forma y luego de formarse, cuando madura, pierde el ADN. Este ADN lo pierde. O sea que el glóbulo rojo, un glóbulo rojo maduro que perdió su ADN, no es capaz de formar nuevas células.
Los glóbulos rojos lo que se forman es nuevos glóbulos rojos se forman a partir de progenitores en la médula ósea, pero no, un glóbulo rojo maduro no puede dividirse y formar nuevos glóbulos rojos porque no tienen ADN. Entonces, volvamos a esto que les voy a decir. Cada célula del cuerpo humano, cada célula de nuestro cuerpo tiene una secuencia de ADN. Si uno junta nuestros cromosomas uno al lado del otro y cuenta los nucleótidos que hay, vamos a ver que hay 3.200 millones de nucleótidos, ¿sí? Y si ponemos un nucleótido al lado del otro, si estiramos nuestros cromosomas y ponemos un cromosoma al lado del otro, nuestro ADN mide 2 metros. Ahora, imagínense la complejidad de esto, porque el ADN nuestro está contenido dentro de las células nuestras, dentro de cada una de nuestras células, pero no está contenido dentro de la célula suelto, sino que está contenido incluso en un lugar más chiquitito, que es el núcleo de la célula, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que este ADN, esta molécula, estos 3.200 millones de nucleótidos unidos entre sí, que poniéndolos en fila miden 2 metros, cómo es que este ADN está organizado de manera tal que pueda entrar o caber dentro de un núcleo, ¿sí? Es clave la organización de esta molécula, cómo se organiza espacialmente como para que de alguna manera pueda estar hiperempaquetada para poder entrar y caber dentro de una estructura tan chiquita como es el núcleo de una célula. Bueno, esto a modo se los traigo nuevamente para que ustedes recuerden cómo es la estructura del núcleo. El núcleo es una estructura que tiene una doble membrana, ¿sí?, que está conectado con el citoplasma de la célula eucarionte por unos poros que se llaman poros nucleares. Y dentro del núcleo se encuentra el ADN de la célula, y ese ADN, en el caso de células eucariontes, son moléculas que están organizadas, son moléculas lineales, son más de una, y se organizan en algo llamados cromosomas, en estructuras llamadas cromosomas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo está organizado el ADN dentro del núcleo. En principio vamos a ver que acá está lo que es la estructura del ADN, como lo acabamos de describir en esta clase, ¿sí? El ADN es doble cadena. Estas dos cadenas están unidas entre sí, son complementarias, se dice que son complementarias porque se unen entre sí por complementariedad de bases, pero esta cadena espacialmente se encuentra hiperenrollada dentro del núcleo. ¿Y cómo es que se enrolla? Se enrolla alrededor de proteínas, ¿sí? Fíjense que en este lugar hay lo que se llama un nucleosoma, ¿sí? Esto es una estructura en la cual son 4 proteínas globulares que están marcadas en violeta, y el ADN, doble cadena, lo que hace es dar 2 vueltas y media alrededor de estas 4 proteínas. Es como si fuera un rulero, ¿sí? Viene el ADN, da 2 vueltas y media y sigue, ¿sí? Entonces, estas 4 proteínas están asociadas entre sí, que sirven para organizar el ADN, se llaman histonas, ¿sí? No importa, no me interesa que se acuerden el nombre, lo que sí quiero que se acuerden es que el ADN no es el ADN desnudo, no es una molécula que está sola, sino que el ADN nuestro y el ADN de todas las especies se encuentra asociado a proteínas, y estas proteínas son las que organizan el ADN y lo que llevan a este empaquetamiento tan apretado del ADN que hace que pueda entrar y estar todo este ADN dentro del núcleo. Entonces, el ADN da 2 vueltas y media alrededor de estas 4 proteínas que se asocian entre sí, como si fueran un rulero, y esto que ven amarillo
esto que ven amarillo que está acá, ¿sí? Es otra proteína que también es una histona, que lo que hace es fijar el ADN, lo sostiene para que no se desenrosque alrededor de esto. Cada estructura de estas, el ADN enroscado de estas 4 proteínas, se llama nucleosoma, ¿sí? Fíjense que todo el ADN está organizado de esta manera y acá tenemos otro nucleosoma, acá tenemos otro nucleosoma, acá tenemos otro nucleosoma. Entonces, lo que sucede es que los nucleosomas se asocian entre sí y se enroscan, formando esta estructura, ¿sí? Y esta estructura se sigue hiperenrollando de tal manera que todo se va enrollando entre sí hasta formar lo que ustedes conocen que son los cromosomas. Pero bueno, esta forma que ustedes conocen de los cromosomas es el máximo nivel de empaquetamiento del ADN. Es cuando el ADN tiene su máxima compactación, que es un determinado momento de la división celular que lo vamos a ver más adelante en esta clase. Entonces, el ADN se encuentra organizado alrededor de histonas, que son estas proteínas que son globulares, menos una que es esa amarilla que parece un clip, que evita que el ADN se desenrosque. Y esta organización del ADN enroscado en las histonas se llaman nucleosomas. ¿A qué le llamamos cromosoma? Esto es un poco de definición. Cada cromosoma es una molécula de ADN que aportan información genética, que están altamente organizadas y que están asociadas a proteínas. ¿Sí? Esta sería la definición de lo que son los cromosomas. Y hay otra definición que les puede llegar a aparecer el término por algún lado, que se llama cromatina, ¿sí? La cromatina es como las sustancias que forman los cromosomas, que es ADN asociado a proteínas. Esto que ven en esta diapositiva es lo que se llama un cariotipo. Un cariotipo, particularmente este es el cariotipo humano. El cariotipo define a lo que es el número, forma y tamaño de los cromosomas que constituyen el material genético de un organismo. Entonces, en este caso, por una tinción diferencial de los cromosomas, se puede determinar que hay 2 cromosomas de cada tipo, por eso nosotros tenemos pares de cromosomas, y particularmente nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, y además tenemos 2 cromosomas que no forman pares, que es el cromosoma X y el cromosoma Y, que no forman pares, y acá los tienen, acá, este es el cromosoma X, ¿sí? Y este es el cromosoma Y, acá los tienen. Entonces, de esta manera, ustedes tienen en una etapa particular del proceso de mitosis durante la división celular, en la etapa en la cual el ADN está en su máxima compactación, se pueden teñir los cromosomas y se pueden de alguna manera identificar particularmente cada cromosoma de un tipo. Y de esta manera se pueden deducir la cantidad de cromosomas o se pudieron deducir la cantidad de cromosomas que tenía cada especie, si tenían 2 copias de cada cromosoma, si tenían 3, si tenían una sola. Entonces, en esa etapa particular de la mitosis, en donde hay una máxima compactación del ADN, se determinan los cariotipos de cada especie. Entonces, repasando, ¿a qué le llamamos cromosoma? Cromosoma es una molécula de ADN que está asociada a proteínas, y estas proteínas son las encargadas de organizar a ese ADN dentro del núcleo.
¿Cómo es la estructura de un cromosoma? Si uno tuviera que dibujar un cromosoma, el cromosoma está compuesto por distintas partes y la estructura de cromosoma es la estructura que ustedes conocen de películas, de algunos avisos. Acá lo tienen, ¿sí? El cromosoma está compuesto por dos patitas, de alguna manera, cada una de estas, ¿sí? Esto que está acá, ¿sí? Esto es una molécula de ADN, ¿sí? Una molécula de ADN doble cadena, helicoidal, con sus bases nitrogenadas hacia adentro, ¿sí? Entonces, toda esta es una molécula de ADN y esto se llama cromátide. Este cromosoma particular que estamos viendo ahora tiene una cromátide que es esta y esta es otra cromátide exactamente igual a la anterior, ¿sí? Este cromosoma está compuesto por dos cromátides, ¿sí? Cuando estas cromátides son hermanas, es cuando las dos moléculas de ADN son exactamente iguales. Entonces, este cromosoma es un cromosoma compuesto por dos cromátides y estas dos cromátides se llaman hermanas porque son dos moléculas de ADN exactamente igual una con la otra. ¿Sí? Fíjense que las dos cromátides no están sueltas de este cromosoma, sino que están unidas entre sí por un lugar, y este lugar que está en el centro de este cromosoma se llama centrómero, ¿sí? El centrómero de este cromosoma es una secuencia, es una parte del ADN con una secuencia particular que hacen que sean como más pegajosas entre sí esta parte y es por donde se mantiene unido una cromátide hermana con la otra cromátide. Y por fuera de estos centrómeros, en el momento en que se tienen que dividir la célula, se van a asociar proteínas llamadas cinetocoros, ¿sí? Lo vamos a ver en detalle más adelante cuando veamos mitosis. Entonces, recuerden esto que es qué es un cromosoma y cómo es la estructura del cromosoma y los distintos componentes del cromosoma. Bueno, esta es una actividad que nosotros la hacemos siempre en clase con ustedes que forman grupos para poder entre los distintos grupos ir sacando las distintas definiciones que le estamos dando ahora, pero bueno, en su caso esto no se está pudiendo hacer, entonces se las hemos dado en el cuestionario para que puedan resolverlo y tratar de alguna manera ir memorizando, ir aprendiendo, ir familiarizándose con todos estos términos que los van a necesitar para esta parte de la materia, ¿sí? Entonces, la actividad consistía en buscar el significado de cada uno de los términos que está ubicado en la columna del lado izquierdo y unir con flechas con la definición correspondiente que se encuentra en la columna derecha. Entonces, en este caso, yo a modo de ejemplo les voy a hacer uno, ¿sí? En este caso, por ejemplo, les voy a hablar vamos a hacer usos mitóticos. Los usos mitóticos, que es lo último que está acá, ¿sí? Entonces, voy a ver qué son los usos mitóticos para intentar encontrar cuál es la definición asociada. Entonces, ¿es el nombre que se le da al ADN unido a proteínas? No. ¿Tiene un papel fundamental en el establecimiento de la red de microtúbulos que forman los usos mitóticos? No. ¿Son proteínas que se encuentran rodeando el centrómero? No. ¿Son estructuras cilíndricas formadas por tubulina que se disponen perpendicularmente entre sí? No. ¿Son conjuntos de microtúbulos que permiten la separación de los cromosomas? ¿Se forman desde los centriolos hacia el cinetocoro? Sí. Esta es la definición de usos mitóticos. Entonces yo acá cumplo en unir con una flecha
los términos que estaban en esta columna al lado izquierdo con su definición. Entonces, esto es algo que ustedes tienen que hacer en casa y cada uno de estos términos tienen que ir viéndolos y tratando de ir familiarizándose con esta definición que la vamos a necesitar y la van a necesitar ustedes para seguir adelante y entender el proceso de mitosis y meiosis que va a venir en esta clase y en la clase que viene. Y acá tenemos otro ejercicio que queremos que ustedes resuelvan, ¿sí? Todos estos ejercicios son para que ustedes se prueben a sí mismos si han entendido o no la consigna de los conceptos que les hemos dado durante esta clase teórica, y si no, pueden volver a repasarlos y buscarlos como para contestarlos. En este caso les vamos a pedir que digan si estas dos consignas son verdaderas o falsas y que justifiquen la respuesta. Entonces la primera dice, los cromosomas son estructuras complejas cuyo componente fundamental es una molécula de ARN. Para contestar esto, lo que tienen que decir o lo que le tienen que prestar atención es cómo está compuesto cada cromosoma, ¿sí? Así que esto búsquenlo y busquen cuál es la parte verdadera y si hay alguna parte de esta premisa que es falsa. Y la segunda afirmación que les estamos dando es: existen varios tipos de ADN. Existen varios tipos de ácido desoxirribonucleico. Cualquier duda acerca de la resolución tanto del ejercicio anterior de unir con flechas como de este ejercicio de ahora de verdadero o falso justificar, lo podemos discutir el día viernes en el Meet.